Ahora, me han asignado la responsabilidad del problema del mal, un pequeño tema para abordar aquí, pero creo que es uno que podemos disfrutar examinando en las Escrituras. Uno de los favoritos, si no el favorito, justificación para aquellos que rechazan al Dios de la Biblia es el problema del mal en el mundo. Porque los escépticos y los liberales teológicos no pueden aceptar al Dios revelado en la Escritura. ¿Y la razón? Preguntan, ¿cómo puede el Dios retratado en la Biblia como bueno, santo y amoroso permitir el mal? Y no solo el mal, sino el mal masivo en el mundo. Y no solo el mal masivo en el mundo, sino el mal dominante en el mundo. O se plantea de otra manera, ¿cómo puede Dios ser amoroso y tolerarlo? Permitir todos los resultados y efectos del mal, que infligen tanta dolor y tanto sufrimiento a las personas? El problema podría plantearse en una especie de silogismo, un pequeño flujo lógico así. El Dios bíblico es amoroso. El Dios bíblico es bueno. El Dios bíblico es santo. El Dios bíblico es omnisciente. El Dios bíblico es todopoderoso, sin embargo, el mal existe en el mundo. Por lo tanto, el Dios bíblico no existe. Eso lo resume. Así que el liberalismo teológico necesita rescatar al verdadero Dios del mal caricatura en la Biblia. O, tenemos que negar lo que dice la Biblia sobre Dios y llegar a una comprensión más verdadera de Dios, que básicamente se ensambla por las partes componentes que conforman nuestro propio sistema de ética personal. De hecho, creo que la mayoría de los escépticos y liberales teológicos, todos desde las personas en la élite teológica que escriben sus asaltos contra el Dios bíblico, hasta mi amigo Larry King, que lucha con el problema de cómo un Dios cristiano es revelado en la Biblia podría permitir tal mal, y todos los demás realmente creen que este es el dilema que respalda a los cristianos en una posición imposible. Hay muchos que ven esto como 4:40 en la línea de 10 yardas. Y la única opción que tenemos es realmente despejar. Y creo que hay muchas personas dentro del supuesto mundo evangélico que están de acuerdo con eso, que piensan que solo tenemos una opción y esa es despejar. Y entonces, quieren devolver Deuteronomio 2929, que dice que las cosas secretas pertenecen al Señor, y simplemente patear eso lo más lejos posible en el territorio enemigo como podamos. Esperando comprar un poco de tiempo y ganar un poco de terreno. ¿Eso es lo mejor que podemos hacer? ¿Es eso realmente donde estamos presionados contra nuestra propia zona de anotación teológica con nada que hacer más que despejar? ¿Deuteronomio 202.929 lo más lejos que podamos? Si conocemos el libro de jugadas divino, no hay alguna jugada perfecta que podamos ejecutar. ¿No hay un touchdown de 90 yardas que no solo anota sino que gana el juego? Creo que hay. Creo que en el trato con el problema del mal, no necesitamos encontrar solo una escapatoria temporal. No necesitamos solo esperar poder llegar al rango de gol de campo. Creo que tenemos una jugada grande. Creo que tenemos una jugada grande que anota. Y anota claramente, y garantiza la victoria. Creo que la respuesta a por qué Dios permite el mal en el mundo está en la Biblia, y podemos conocerla, y podemos abrazarla completamente, y podemos disfrutarla. Y no es una de las respuestas cortas inadecuadas como, bueno, Dios no es responsable del mal, Adán y Eva lo son. Esa es una respuesta muy corta de miras, porque solo plantea la pregunta de por qué Dios permitió que Adán y Eva pudieran tomar esa decisión. Sabiendo que lo harían, ¿por qué los creó con la capacidad de hacer eso? Y luego, ¿por qué en el mundo puso una serpiente parlante en
El jardín, que no se creó a sí misma. Así que alguien dice, bueno, Dios no es responsable, y Adán y Eva no son responsables. Lucifer es responsable, lo que solo plantea la pregunta de por qué Dios, que creó a los ángeles con la capacidad de rebelarse y caer, lo hizo cuando sabía que lo harían y que Lucifer se convertiría en Satanás, lo que nos devuelve a donde necesitamos estar, a la realización de que el pecado comenzó en el cielo. Y entonces allí encontramos que las respuestas cortas realmente no vuelan. Encontramos nuestro camino de regreso a Dios, no importa cómo respondamos. La pregunta, si la pensamos bien. Lo encontramos todo el camino de regreso en el regazo de Dios, que creó a los ángeles. Que cayeron, que creó a los humanos que cayeron, y catapultó a toda la humanidad a su condición caída, sufriendo todos los dolores tanto temporales como eternos que produce el pecado. Tienes que construir tu respuesta en Dios. Y por eso llamamos a la discusión teodicea. Este es el término teológico que se refiere a la discusión del problema del mal. Teodicea de dos palabras griegas, theos, Dios, dike, todo el grupo de palabras alrededor de la justicia, justificación. Rectitud es el grupo de palabras dike. Simplemente significa una defensa de la rectitud de Dios frente a la presencia del mal. Ahora, lo que quiero darles es un poco de flujo lógico. Quiero crear un patrón lógico un poco diferente. ¿De acuerdo? Así que voy a darles solo algunos puntos para pensar. Número 1, y vamos a tratar con lo que sabemos que es. Cierto, el mal existe. El mal existe. Patente, obvio, axiomático y evidente por sí mismo, a menos que seas una de esas personas de ciencia cristiana de Grape Nuts que sigue la enseñanza de Mary Baker Eddy Patterson Glover Frey. Quien dijo que todo mal es una ilusión, aparentemente incluyendo la infidelidad y el divorcio. La mayoría de las personas afirmarían que el mal es un hecho incontrovertible. Jugar juegos metafísicos es bastante tonto, ya que el mal domina nuestro mundo y nuestra cultura. Ahora, déjame desglosar un poco el mal para ti. ¿De acuerdo? En primer lugar, está el mal natural, impersonal, externo, físico, temporal, enfermedades, desastres, catástrofes, desde pequeñas bacterias hasta tsunamis, y todo lo demás desde virus hasta volcanes. Todo el mundo natural está constantemente afectado por cosas malas. Vivimos a merced de una creación caída. Vivimos a merced de la corrupción física, que es evidente para nosotros. En el mismo proceso de envejecimiento. Eso es mal natural, y entiendes eso. No necesito pintar la imagen más amplia que eso. En segundo lugar, sería el mal moral. El mal natural es impersonal fuera de nosotros. El mal moral es personal. Dentro de nosotros, interno, espiritual. Es maldad, pecado, transgresión. Esto domina la vida de la humanidad. Nadie es bueno, ni uno. Todos los pensamientos del corazón humano son solo mal continuamente. Hay en el corazón humano una lujuria incesante que continuamente concibe el pecado, y luego lo da a luz, y luego produce la muerte. Santiago 1. La sociedad, entonces, está dominada por el mal externo y el mal interno. Está dominada por la corrupción externa y la corrupción interna. Afecta a cada persona. Afecta a cada relación en cada dimensión. Todas nuestras relaciones, ya sean relaciones matrimoniales, intimidad de Tito, relaciones familiares, y todo lo que se extiende más allá de eso, tienen el potencial de dificultad, desafío, decepción, desamor, herida,
lesión, todas esas cosas que vienen, porque es una colisión de personas inmorales. Es una colisión de lo corrupto. Por eso los matrimonios funcionan mal, las familias funcionan mal, las amistades funcionan mal. Por eso tenemos guerras y rumores de guerras, y crímenes, etc. etc. Ahora, eso sería suficiente mal para envolvernos, pero hay aún más mal. Llamémoslo mal sobrenatural. Esto es demoníaco. Fue nuestro Señor quien dijo a los líderes judíos en Juan 8, ustedes son de su padre, el diablo. O, en un Juan 5:20, todo el mundo yace en el regazo del maligno. Esta es una expresión sobrenatural del mal contra la cual luchamos. No contra carne y sangre, Efesios 6, sino contra principados, potestades, los gobernantes de la oscuridad de este mundo. Maldad espiritual en las alturas celestiales. Y estos seres espirituales viles, ángeles caídos, son tan antiguos como la creación. Han estado vivos desde su creación, que estoy convencido fue en el momento en que Dios creó todo lo demás. Son inmisericordiamente malvados. Son hábiles en su maldad. Han aplicado su mal sobrenatural en cada generación desde la creación. Tienen una soberanía delegada en este sistema mundial de forma temporal, pero de manera formidable también. Usan sus poderes para seducir. Usan sus poderes para engañar. Crean una especie de cosmos que asalta a la corrupción que ya está en nosotros, de modo que se exacerba ferozmente. El mal existe en todas partes a nivel natural, y en todas partes a nivel sobrenatural todo el tiempo sin descanso. Hay una cuarta categoría de mal que debe ser reconocida y esa es el mal eterno. Mal eterno. A veces hablamos del hecho de que Dios pudo haber traído el mal a la existencia para poder destruirlo. Eso puede ser cierto hasta cierto punto, pero no completamente, ya que el mal eterno existirá en el infierno. Eterno. El infierno es donde Dios no está. El infierno es donde la justicia no está, donde la santidad no está. Por lo tanto, es donde el mal está y el mal está allí para siempre, porque aquellos que ocupan el infierno serán castigados y atormentados para siempre. Y vuelvo a lo que dije, el mal es una realidad masiva. Masivo. Es la realidad dominante de la vida humana. Externamente e internamente, la corrupción domina. Así que comenzamos con lo obvio. El mal existe. Lo admitimos. Es masivo. Es dominante. Es incontrolable. Es sistémico. Está fuera de nosotros. Está dentro de nosotros. No puedes ir a ningún lugar en este universo sin que se manifiesten los efectos del mal. Ahora, pasemos al siguiente factor. En nuestro razonamiento. Factor número 2, Dios existe. Dios existe. Es decir, el Dios de la Biblia, Él es el verdadero y único Dios viviente. No hay otro Dios más que el Dios de la Biblia. Demostramos una forma de ver eso cuando dijimos en la sesión anterior que quien creó el universo sabrá cómo funciona. Y sabemos que el Creador es el Dios de la Biblia. Porque la Biblia entiende la realidad perfectamente. El Dios de la Biblia es el verdadero y único Dios viviente, y Él es el Dios que la Escritura dice que es, porque la Escritura es su propia autorrevelación. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es bueno, Él es amoroso, Él es santo. Él es soberano y controla absolutamente todo. No hay nada que exista, o ocurra, o alguna vez ocurrirá que no esté bajo su control. Permítanme dar testimonio de eso desde la Escritura.
1 Crónicas 29, 11 y 12. Tuyo, oh Señor, es la grandeza, y el poder, y la gloria, y la victoria, y la majestad. Porque todo lo que está en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú eres exaltado como cabeza sobre todo. Tú reinas sobre todo, y en tu mano está el poder y la fuerza, y en tu mano está hacer grande, para dar fuerza a todos. Porque todo lo que está en el cielo y en la tierra es tuyo. Todo es obviamente inclusivo. Salmo 115, 3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Daniel 435, Él hace según su voluntad en él. Ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano o decirle a él, ¿qué estás haciendo? La Escritura afirma claramente la soberanía de Dios. Es absoluta. Es infinita, y es irresistible. Él tiene el derecho de gobernar el universo que ha hecho, y lo hace. Su derecho es el derecho del alfarero sobre la arcilla. Puede moldear esa arcilla en cualquier forma que elija, modelando de la misma masa, lo que sea que desee modelar. Él no está bajo ninguna regla. Él no está bajo ninguna ley fuera de sí mismo. Él no tiene influencias que le lleguen externamente. Él es una ley para sí mismo sin obligación de rendir cuentas a nadie. En Deuteronomio 3239 dice, mira ahora que yo soy Él. No hay Dios además de mí. Soy yo quien pone la muerte y da la vida. He herido, y soy yo quien sana. Y no hay nadie que pueda liberar de mi mano. Oh, en el lenguaje que escuchamos leer por nuestro C. Anoche, Éxodo 411, el Señor le dijo a él, es decir, a Moisés, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién lo hace mudo, o sordo, o vidente o ciego? ¿No soy yo, el Señor? Es el Señor quien hace al ciego y al mudo y al sordo. Salmo 105:16 dice que Dios llamó a una hambruna sobre la tierra. 2 Reyes 1725, ellos no temieron al Señor. Por lo tanto, el Señor envió leones, que mataron a algunos de ellos. Puedes decir que Dios no se distancia de la calamidad. Lamentaciones 3 y 37 y 38, no es de la boca del Altísimo de donde sale tanto el bien como el mal. Y por cierto, fue el mismo Dios quien ahogó a toda la raza humana, compuesta por millones de personas y salvó solo a 8, Noé y su familia. Y Dios asume plena responsabilidad por ese acto. Este es un problema para los teólogos liberales y otros llamados evangélicos, que necesitan desesperadamente rescatar al verdadero Dios de esta extraña caricatura bíblica. Pero Dios está bastante contento de dejar claro que es de hecho inquebrantablemente soberano sobre todo lo que existe, incluido el mal, lo cual está feliz de afirmar sin un ápice de renuencia. Él no está pidiendo ser rescatado de su caricatura bíblica. Él no está pidiendo ser liberado de la mala prensa caída sobre él por escritores bíblicos ineptos e intérpretes de la escritura aún más ineptos. Él está muy contento de hablar por sí mismo en términos inequívocos. Él está feliz de anunciar en las palabras de Pablo escribiendo a Timoteo que él es el único potentado. Me encanta esa palabra. Él es el único potentado. El que tiene poder. Potente. En Apocalipsis 411, la adoración dada a Dios va así, tú eres digno, oh Señor, de recibir gloria y honor y poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu placer fueron creadas. Y en Proverbios 16, 4, el Señor ha hecho todas las cosas para sí mismo, sí, incluso al malvado para el día del mal.
Dios creó todo lo que creó de su propia libre elección, y los diseñó de la manera en que los diseñó, porque así es como Él quería que fueran. 2 Samuel 10:12 dice, el Señor hácelo que a Él le parece, o lo que se sabe que es bueno. Bueno. En Job 2313, dice, pero Él está en un solo propósito, ¿y quién puede hacerle cambiar de opinión? Y lo que su alma desea, eso hace. Dios no está en conflicto. Dios no es doble. Dios no se está retorciendo las manos, tratando de averiguar si debería ir por este camino o por aquel. Salmo 339:9 a través del 11, Él habló, y se hizo. Él mandó, y quedó firme. El Señor hace que el consejo de los paganos sea nada, hace que los dispositivos de las personas no tengan efecto. El consejo del Señor permanece para siempre, los pensamientos de su corazón para todas las generaciones. Él es inequívoco. Está fijo e inmutable. El Señor, dice el Salmo 103:19, ha preparado su trono en los cielos, y su reino gobierna sobre todo. Isaías 1427, el Señor de los ejércitos ha propuesto. ¿Y quién lo anulará? 1 Samuel 2:6 a través del 8, el Señor mata y hace vivir. Él baja a la tumba y sube. El Señor empobrece y enriquece. Él abate y levanta. Porque los pilares de la tierra son del Señor, y Él puso el mundo sobre ellos. Desde el principio, Él estableció los cimientos de la manera en que quería que fueran, para efectuar exactamente lo que ha sucedido. Amós lo dice bastante directamente. Amós 3:6, si hay una calamidad en una ciudad, no la habrá hecho ¿el Señor? Este es el Dios de la Biblia. Este es el único Dios que existe. El Dios que está en control de absolutamente todo. Y el mal no es una interrupción en su plan. Ninguna sorpresa y shock que de alguna manera requeriría un plan B. Sabe todo lo que puede saberse, que se conocerá, que es cognoscible. Y Él ha conocido eternamente. Y Él tiene un poder completo para hacer cualquier cosa y todo lo que desea hacer. Y ese es el Dios que existe. Entonces, el mal existe. Manifiestamente. Dios existe, manifiestamente. El gran creador del universo es la única explicación para el universo. Así que el tercer paso en nuestro flujo de pensamiento es este: Dios quiere que el mal exista. Dios quiere que el mal exista. No hay otra conclusión posible. En Isaías 45, déjenme leer una sección que comienza en el versículo 5. Yo soy el Señor. No hay otro. Al lado de mí, no hay Dios. Te ciñiré, aunque no me hayas conocido, para que los hombres sepan desde la salida hasta la puesta del sol que no hay nadie además de mí. Yo soy el Señor. No hay otro. El que forma la luz y crea la oscuridad, causando bienestar y creando calamidad, yo soy el Señor que hace todas estas cosas. Versículo 9, hay del que pelea con su hacedor, un recipiente de barro entre los recipientes de tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué estás haciendo? O la cosa que estás haciendo decir, él no tiene manos. Hay del que dice a un padre, ¿qué estás engendrando? O a una mujer, ¿qué estás dando a luz? No puedes decirle a tu padre, ¿por qué elegiste hacer esto sin preguntarme, o a tu madre? Eso es ilógico e imposible, igualmente para cuestionar a Dios. Necesita ser un recordatorio. Aquí. Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, y ningún mal mora contigo.
El mal existe. Dios existe. El Dios de la Biblia existe, quien es absolutamente soberano sobre todo. Por lo tanto, Dios quiere que el mal exista sin ser malo. Él es luz y en él no hay qué. Oscuridad en absoluto. Dios quiere que el mal exista. En este punto, el pánico golpea el corazón de un armenio. Se queda corto de aliento. Sus ojos se revuelven hacia atrás. Hay tasas de corazón aceleradas y palpitaciones. Sus palmas se vuelven sudorosas. Porque al igual que los liberales teológicos, tiene que rescatar a Dios de esta horrible caricatura. ¿Sabes por qué existe el arminianismo? ¿Sabes por qué existe un sistema de teología no bíblico? Es la misma razón por la que existe el liberalismo. Es otra operación de rescate para tratar de librar a Dios de la mala prensa que recibe de la Biblia. Ahora bien, los armenios no niegan el poder de Dios. No niegan su conocimiento. No niegan su amor. No niegan su santidad. No niegan su bondad. No niegan que Él debería ser glorificado por salvar a los pecadores. Pero el ataque de pánico les golpea, porque no pueden permitir que Dios sea responsable del mal. No es que no les guste que Dios reciba la gloria por salvar a las personas. Simplemente no quieren que Dios tenga la responsabilidad de no salvar a las personas. Quieren rescatar a Dios del peor destino de ser responsable del mal. Natural, moral, sobrenatural y eterno. ¿Entonces cómo lo hacen? ¿Entonces cómo hacen este intento de rescate? Bueno. Tienes que reinventar a Dios, ¿verdad? Tienes que reinventar a Dios. Entonces te conviertes en un intérprete revisionista de la Escritura. Y tienes que idear un nuevo Dios, que esté fuera del anzuelo. Muchos armenios creen que Dios tiene un poder limitado. Dicen que es bueno, y amoroso, y santo, y sabe todo esto, pero simplemente no tiene el poder de hacer algo al respecto en cuanto a prevenirlo. O, no estaba dispuesto a usar ese poder. O bien no tiene el poder, o eligió no usar el poder porque había algo más importante que usar el poder para detener el mal, y eso era dar a los pecadores autonomía, completa libertad. Eso es un regalo más noble, por la razón de que lo salva de la crítica. Dios tuvo que dar al pecador completa libertad para tomar su propia decisión con el fin de salvarse de la crítica. Entonces, el arminianismo es una operación de rescate para tratar de librar a Dios de la mala prensa que ha recibido de las personas que quieren hacerlo responsable de enviar a las personas al infierno, que es el final, por supuesto, de todo mal. Pero luego hay otros armenios en esa categoría. Pelagianos, lo que quieras llamar a los semi-pelagianos. Están todos en el mismo barco, realmente. El pánico también golpea a otros, y responden de una manera diferente. Dicen que Dios tiene un conocimiento limitado. ¿Verdad? Tiene un conocimiento limitado. Y aquí conocemos a esos teólogos de proceso familiares. Esa idea es simplemente que Dios está en proceso. Él está mejorando a medida que obtiene más información. Y nos reímos de eso, pero esa es una perspectiva teológica muy erudita, noble, elitista. Que Dios está trabajando gradualmente para convertirse en una deidad más aceptable a medida que se desarrolla la historia. Él es una deidad en progreso, convirtiéndose en lo que aún no es, pero será a medida que la historia lo moldee. Y Él está mejorando. Aquí también conocemos a la gente de la teología de la apertura.
y marquen, la única razón para la teología de la apertura solo tiene una motivación básica, y esa es sacar a Dios del anzuelo por ser responsable del mal. Entonces, ¿qué dice la gente de la apertura? No niegan el poder de Dios. No niegan su santidad. No niegan su amor. No. Niegan su bondad. Niegan su conocimiento. Y la teología de la apertura dice que Dios no conoce el futuro. Está completamente abierto. Él no puede saberlo porque no ha sucedido. Eso es lo que dicen. Entonces, han creado un nuevo Dios. Han creado un nuevo Dios, un Dios sin omnisciencia. Y dicen, Él no puede saber lo que no es cognoscible, porque no ha sucedido. Así que Dios simplemente pasa reaccionando. Y Él es bueno en eso. Él haría lo mejor de ello, pero todo es una respuesta a lo que Él ve y experimenta viniendo a Él de las elecciones humanas. Y de nuevo, esto saca a Dios del anzuelo. Él no tiene el poder de detener el mal, o eligió no hacerlo por un bien mayor, la libertad humana, o no lo sabe. Porque está viniendo de la manera en que está viniendo. De hecho, un día cuando Adán y Eva pecaron, Dios se sorprendió. Pero ya sabes, cuando Él lo creó, miró su creación y dijo que todo era muy bueno. Bueno, tanto para el pensamiento positivo. No funcionó para Dios. Probablemente tampoco funcione para ti. Dios estaba allí en el cielo pensando los mejores pensamientos sobre Adán y Eva, caminando y hablando con ellos en la frescura del día. Y entonces, planteas la pregunta, ¿qué diablos es el cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo? Si la cruz es un pensamiento posterior a la caída. Dado que Dios no es capaz de saber lo que no ha sucedido, ha tenido que ajustarse a la presencia del mal y trabajar a través de este plan B. Bueno, captas la imagen, ¿verdad? Y en cualquier caso, ¿podemos resumirlo? Estas son personas que carecen de una visión centrada en Dios, dominada por Dios, exaltada por Dios de cómo son las cosas. Se sientan en su percha centrada en el hombre, y necesitan estar seguros de que Dios no viola ninguna de sus sensibilidades. Entonces, Dios crea al hombre a su propia imagen, y ellos devuelven el favor. No puede ser verdad. No estamos hablando de personas fuera de lo que se llama pensamiento cristiano. Estamos hablando de dentro. Es verdad. Que dicen que Dios no puede tener conocimiento completo y poder completo. Él no puede ser responsable. Están con él. Rabino Harold Kashner, que escribió el libro, Cuando cosas malas suceden a personas buenas. Fue un gran error en él. Título: No hay personas buenas. Pero de todos modos, incluso él sabía que Dios era el problema. Y él llegó a la idea de que Dios no tiene la capacidad de prevenirlo. No tiene la capacidad de eliminarlo. Le falta el conocimiento y el poder. Y nuevamente, estas son respuestas que vienen de personas que carecen de una visión fija y centrada en Dios de la realidad. Aunque pueden declarar su fe en el Dios de la Biblia, tienen que ser revisionistas y redefinirlo. Y cuando intentas ser consistente haciendo eso, y vas de portada a portada en las Escrituras, es imposible. Vas a estar caminando por un campo minado, y vas a ser volado por todas partes, cada varios pasos. Solo puedo decirte que he estado pastoreando una iglesia y exponiendo las Escrituras durante casi 40 años a la misma congregación, y ellos saben todo lo que dije la semana pasada. Así que cada semana es nueva para mí, verso por verso, año tras año, década
tras década. Y te diré esto, que la soberanía absoluta e infinita de Dios sobre todo es una cosa que está cristalinamente clara de un extremo de la Escritura al otro. Y si vas a intentar arreglar eso y cambiar eso, tienes un gran trabajo por delante. Entonces, ¿a dónde vamos para resolver esto? Ahora, estamos hablando de teodiceas. Una forma de explicar, ¿es Dios justo en la presencia del mal? Permítanme darles algunas categorías para pensar. En primer lugar, una respuesta es teodiceas metafísicas. Y haremos un poco de filosofía aquí. Es decir, pensar metafísicamente sobre la realidad, ¿qué sería esto? El bien existe, por lo tanto, el mal existe, porque el hecho de algo posita su opuesto. Necesariamente. El mal es inevitable porque el bien está presente. Es la idea del yin-yang. Lo que sea tiene su opuesto. Esto no es algo nuevo. Esto es zoroastrismo, maniqueísmo. Básicamente, dijeron, dos realidades coeternas e independientes. El bien y el mal siempre presentes. No creados por Dios. Simplemente están ahí. Es una privación. La idea es que la finitud resulta en el mal como una realidad metafísica, no de Dios, sino de personas que se rebelan contra Dios. Y hay algo de verdad en eso. Hay un sentido en el que es cierto. Un hombre caído inevitablemente va a ser malo, porque el mal solo puede existir en rebelión contra Dios, y todos nacen en rebelión contra Dios. Pero se apoya demasiado en la inevitabilidad metafísica y todavía no responde la pregunta ¿por qué? Esta no es una respuesta definitiva, ¿por qué? Entonces tienes que hacer la pregunta, ¿Dios creó este mal y bien? Estas dos cosas independientes y eternas. ¿Y si Él no las creó? Si fueron creadas por cualquier otra persona, ¿quién más? Entonces llegas a una segunda categoría de teodiceas, y esta es la teodicea típica popular usada por la mayoría de los evangélicos incluso hoy. La llamo la categoría de autonomía. Y hay muchas de ellas dentro de estas. Solo les estoy dando un ligero espolvoreado. Teodicea autónoma. Esta es la categoría de teodicea que sugiere que la causa del mal es el abuso del libre albedrío. Que lo más noble que Dios le dio a los ángeles y a los hombres fue el libre albedrío. Dios permitió el libre albedrío porque es el mayor bien. Tiene que ser así. Un escritor que leí dijo que Dios creó el mundo de la mejor manera que pudo, y tenía que tener el potencial del mal, porque lo mejor que Dios podía darnos es independencia y autonomía. El libre albedrío supera al mal en la escala de valores de Dios. Dios preferiría lidiar con todos los problemas del mal para dar a las personas libertad. A veces se articula de esta manera, Dios quiere que lo ames solo porque por tu cuenta elegiste amarlo, no. Porque Él te hizo amarlo. Un enfoque muy sentimental. Así que el libre albedrío supera al mal en la escala de valores de Dios, por lo que Dios tuvo que permitir la posibilidad del mal para proteger la autonomía más altamente valorada. Y tuvo que proteger la autonomía para protegerse de esta mala prensa por ser responsable del mal. Los humanos entonces deben tener autodeterminación, libertad para actuar. Si Dios actuara como la causa primaria, y los humanos solo como una causa secundaria movida por la causa primaria, entonces Dios siendo la causa primaria es responsable. Y las personas no son libres, y por lo tanto Dios decidió, y Dios obligó, y Dios coaccionó, y Dios realmente anuló la voluntad humana. Entonces Dios es responsable de todo el mal, y todo el juicio divino, y la determinación del castigo eterno. Este es un
Dios con el que algunas personas simplemente no pueden vivir. Tienen que sacarlo del anzuelo. Así que lo reinventan y inventan este concepto de autonomía humana en la salvación. Pero eso no resuelve nada, porque si Dios sabía que dada la libertad, lo rechazarían y él siguió adelante y los creó de todos modos, o los creó con la capacidad de hacer eso. Sabiendo a dónde iría y a dónde llevaría, que al final habría pocos reunidos en el reino y muchos perdidos, entonces todavía es responsable. Es otra respuesta corta de miras. Oh, dices, por eso somos teólogos de la apertura, porque entendemos ese problema, así que decimos que él no sabe. Ese es el terreno más seguro. Él no sabe. Él no sabe quién lo hará, quién no lo hará. Entonces, él es libre de crear sin conocimiento de lo que va a suceder exactamente. Así que han rediseñado a Dios. Tienes que entender que este problema del mal es el gran problema, el grande, en el cristianismo evangélico, así como en el cristianismo liberal. Todos tratando de salvar a Dios de esta definición bíblica. Supongamos por un minuto que Dios no tiene el poder o limitó voluntariamente el poder por un bien mayor, la libertad humana, o no. Tiene el conocimiento. En cualquier caso, adivina qué. El mal existe, y Dios existe, y Dios no tiene poder sobre el mal. Y el mal domina el mundo, y está fuera de su control. El universo está fuera de control. Está fuera de control en él. Punto más crucial. Entonces, exactamente cómo, me gustaría preguntarte, ¿va Dios de repente a obtener el conocimiento del futuro que necesita para poner fin a este trato? ¿Y cómo va a ejercer el poder para ponerle fin? ¿Y cómo va a anular su decisión inmutable en el pasado de darle autonomía a la criatura? ¿Cómo va Dios a definir el fin de todo de la manera en que la Biblia dice que Él lo define si ni siquiera está en control de ello, porque no ejercerá el poder o no tiene él conocimiento? Tal vez Al Gore esté a cargo del mundo. Tal vez el calentamiento global tenga más poder que Dios. Así que te pregunto esto, ¿qué Dios te gustaría? ¿Preferirías tener un Dios tratando de obtener el control del mal o un Dios completamente en control de él? Es obvio. Es herejía decir que el mundo está lleno de mal aparte de un plan y propósito predeterminados por Dios mucho más allá de las elecciones humanas caprichosas. Entonces, el mal existe. Dios existe. Dios quiso que el mal existiera. Él no lo creó. No pudo. Él es santo, santo, santo. Pero no lo previno. Ocurrió en una rebelión contra él. Pero él lo quiso y ordenó que ocurriera. De hecho, si estudias la Biblia cuidadosamente, puedes ver muchas formas en que Dios diseña usar cosas malas, mal natural, mal moral, mal sobrenatural para sus propios propósitos. Incluso mal eterno. A veces para traer miedo y terror y convicción sobre los no regenerados. A veces para traer castigo y disciplina sobre el pueblo de Dios, a veces para humillarlos. En el caso de Job, soltó a Satanás para un mal horrendo. En la vida de Job. ¿Recuerdas eso? Jesús le dijo a Pedro un día, Satanás desea tenerte para que pueda tamizarte como él trigo. ¿Recuerdas eso, Lucas 22? Y si hubiera sido Pedro, hubiera dicho, bueno, le dijiste que no. ¿Verdad? Jesús dijo. En realidad, le dije que sí. Adelante. ¿Qué? Para que cuando te conviertas, puedas fortalecer al hermano. Hay un propósito remedial en esto. A medida que atraviesas esa dificultad y sales del otro lado, vas a poder fortalecer al hermano.
Fue en 2 Corintios 12 donde Pablo dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Hay mucha discusión sobre qué es eso. Está bastante claro. Un mensajero es ángelos. ¿Un mensajero satánico es un qué? Un demonio. No creo que Pablo tuviera un demonio en su vida. Creo que es el demonio que lideraba a los falsos maestros que estaban desgarrando y destrozando la iglesia de Corinto. Y Pablo oró 3 veces para que fuera removido, y el Señor no lo removió. ¿Por qué? Él dice 2 veces en 2 Corintios 12, para evitar que me exalte a mí mismo. Para evitar que me exalte a mí mismo. Si Dios lo diseña así, usará una asociación de falsos maestros liderada por un demonio para destrozar una iglesia. Para humillar al pastor. Él está en control de todo eso, de todo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios lo quiso? Y la respuesta es nuestro último punto, Dios lo quiso para su propia gloria. Dios lo quiso para su propia gloria. Escúchala. Confesión de Westminster, Dios, desde toda la eternidad, hizo, por el consejo más sabio y santo de su propia voluntad, libre e inmutablemente ordenar lo que sea que suceda. Aún así, de tal manera que por ello ni Dios es el autor del pecado, ni se ofrece violencia a la voluntad de las criaturas, ni se quita la libertad o contingencia de las causas segundas. La pecaminosidad procede solo de la criatura y no de Dios, quien, siendo santísimo y justo, ni puede ser él autor ni el aprobador del pecado. Continuó diciendo, y todo lo que Dios decreta y trae providencialmente a pasar es todo para la alabanza de su gloria. Tuvieron muchas cosas correctas, por supuesto, y eso lo entendieron exactamente bien. Lo entendieron exactamente bien. Quiero mostrarte. Ahora, esa fue la introducción. Aquí está mi mensaje. Gira a Romanos 3. Romanos 3. Solo quiero tocar algunas cosas poderosas que Pablo dice en Romanos. Esta es nuestra jugada. Ganadora de cuarto down, ¿de acuerdo? Este es un pase largo para 6 y ganamos. Solo voy a tomar estos pensamientos sin darte mucho contexto. Puedes buscarlo tú mismo. Romanos 3, 5. Si nuestra injusticia demuestra, marca esa palabra, demuéstrala. Justicia de Dios, ¿qué diremos? Nuestra injusticia, sineistemi, demuestra, manifiesta, revela la justicia de Dios. ¿Qué busca Pablo? Ha estado mostrando que Dios es fiel a sus promesas a Israel, y su pecado y su incredulidad no pueden alterar esa fidelidad. Y Dios es justo, y la injusticia de Israel no cancela la justicia de Dios. Solo hace que la justicia de Dios sea aún más gloriosa. Contra el fondo de la injusticia de Israel, Dios demuestra su justicia. La partida de Israel de la verdad, dice Pablo, no daña la justicia de Dios. Solo la pone en exhibición. En resumen, nunca entenderíamos la plena gloria de la justicia de Dios si no estuviéramos tan familiarizados con la injusticia. Es una demostración. Así es como la NAS traduce maravillosamente eso. Romanos 5, versículo 8. Aquí aparece esa palabra demostrar nuevamente. Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su propio amor hacia nosotros, en que mientras éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La presencia del pecado permite que Dios demuestre su justicia. La presencia del pecado permite que Dios demuestre su amor. ¿Cómo podría mostrar el carácter de amor que ama a los enemigos y a los pecadores si no hubiera ninguno? Gira a Romanos 9.
Romanos capítulo 9 versículo 22. ¿Qué tal si Dios, aquí viene la misma palabra en la NAS, traduciendo verbos que son sinónimos en el griego? ¿Qué tal si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira? Endagnami. Para demostrar su ira. Él demuestra su justicia contra el telón de fondo del pecado, mostrando cuán absolutamente santo es. E Isaías lo entendió, ¿verdad, en Isaías 6? Cuando se desmoronó en presencia de la rectitud. Él demuestra su amor a un nivel de magnanimidad y diseño y definición que hubiera sido imposible sin él. Pecado al amar a los pecadores lo suficiente como para enviar a su Hijo a morir. Y aquí, él demuestra su ira. Por cierto, la NAS dice, ¿qué tal si Dios, aunque dispuesto el verbo es realmente determinar, Dios determinó demostrar su ira, ponerla en exhibición, una demostración de su ira? Otra nota interesante, la palabra demostrar aquí es aoristo. Medio. Se entendería en la gramática griega de esta manera: Dios determinó demostrar para sí mismo. Es reflexivo para demostrar para sí mismo, para su propia gloria, para su propia satisfacción, su ira. Y hacer esa demostración, y hacer una demostración del poder de esa ira. Él ha soportado con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Si no hubiera pecado, la ira de Dios nunca estaría en exhibición. Sin pecado, sin exhibición. Dios es Dios. Dios tiene todo el derecho de ponerse a sí mismo en exhibición eterna en toda la gloria de todos sus atributos. Dios no encuentra placer en la muerte del impío. Es por eso que Pablo dice que él soporta el pecado con paciencia. Él soporta esos vasos. Verbo pasivo, como si Dios se distanciara de su destrucción mientras estuviera completamente comprometido en ella. Dios soporta este horrible asalto a su santidad eterna. Él soporta la historia blasfema y horrorosa de los seres caídos. Lo sufre, la imposición que es en su pureza para exhibir su ira al máximo, para ponerse a sí mismo en exhibición eterna. En Judas 4, solo pensé en una pequeña nota al pie que estaba leyendo mi nuevo libro sobre la guerra de la verdad, y tenía una pequeña sección sobre este mismo tema. Judas 4, escucha esto, porque ciertas personas se han infiltrado sin ser notadas, hablando de los falsos maestros, los herejes, los apóstatas, aquellos que fueron, escucha, marcados de antemano para condenación. Wow. Pro grape, la condenación eterna de estos apóstatas fue escrita antes de que la historia comenzara, porque Dios predeterminó que ordenaría la existencia del mal sin ser nunca la causa de ello, con el propósito de poner en exhibición la majestad de su santidad. No sabríamos que Dios es tan justo como lo es eternamente, y le daríamos gloria por ello si no hubiera sido por la injusticia. No sabríamos que Él es tan amoroso como lo es si no hubiera sido por el pecado. No sabríamos que Él es tan santo como lo es si no fuera por el juicio. ¿Qué tan santo es Dios? Tan santo que debe enviar fuera de su presencia eternamente a cualquiera que no sea apto. Apocalipsis lo deja claro al final que esos tipos de personas están excluidas del cielo. Hay otro componente en la exhibición. Vuelve al versículo 23. Dios también demuestra no solo su ira, sino el versículo 23, Él demuestra o da a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Como te leí de Judas 4, la condenación de los apóstatas fue preparada de antemano. Aquí, encontramos que los vasos de misericordia también fueron preparados de antemano. Por eso el Cordero fue sacrificado de antemano. Dios sabía todo lo que iba a suceder. Él lo ordenó.
Dios quiso dar a conocer. Él quiso dar a conocer su gracia, su justicia, su amor, su santidad y su gracia. Dios de la Biblia es justo, perfectamente bueno. El Dios de la Biblia es amoroso, impresionante en su amor. El Dios de la Biblia es santo. El Dios de la Biblia es misericordioso. Y el Dios de la Biblia sí existe. Él es el único Dios verdadero. ¿Por qué todo esto? Me encanta esto. Versículo 23, para que Él pueda dar a conocer las riquezas de su gloria. Y los únicos que conocerán la plenitud de las riquezas de su gloria son aquellos que son los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Es decir, Él hizo todo esto con el fin de reunir en el cielo a una humanidad redimida que lo glorificaría eternamente por todo lo que Él es. El mayor bien es la gloria eterna de Dios. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Retrocediendo en Romanos 9, versículo 14. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué diremos entonces? No hay injusticia con Dios, ¿verdad? Megenoita. No. No. Nunca. Dios es Dios. Dios tiene derecho a hacer lo que quiera. Define la justicia por lo que hace. En caso de que te lo preguntes, solo recuerda, Él le dice a Moisés, tendré misericordia de quien tendré misericordia. Tendré compasión de quien tenga compasión. No puedo exhibir mi santidad sin juicio. No puedo exhibir mi amor sin misericordia y compasión. Versículo 16, así que ni siquiera depende del hombre que quiere, o del hombre que corre. Depende de Dios, que tiene misericordia. Y, en caso de que necesites una ilustración. Todo buen sermón debería tener una ilustración. Aquí hay una. La Escritura dice a Faraón, escucha esto, con este mismo propósito, te levanté. Aquí viene nuestro verbo nuevamente. Para demostrar mi poder en ti, y que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Sabes por qué Dios hizo todo eso en Egipto? Para demostrar su ira sobre sus enemigos, y para demostrar su amor y gracia hacia aquellos que confiaron en Él. Y luego fijó la Pascua en el calendario de Israel. Como un memorial constante a ese evento en el que Dios puso su ira y santidad en exhibición, y puso su amor y gracia en exhibición. Y dice aquí, con este propósito te levanté. ¿Increíble? Solo piensa en el camino genético para llevar a ese Faraón a ese lugar por una razón eternamente gloriosa, para demostrar la santidad y la bondad de Dios. Versículo 19, me dirás entonces, ¿por qué todavía encuentra falta? ¿Quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le responde a Dios? Lo moldeado no dirá al moldeador, ¿por qué me hiciste así? ¿Lo hará? Aquí estamos de vuelta a ese texto del Antiguo Testamento. ¿No tiene el alfarero derecho sobre la arcilla para hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso común? Esta es la respuesta, amigos. Esta es la respuesta. Incluso el mal más grande del mundo. ¿Cuál fue el mal más grande del mundo? El evento que personifica el mal más grande del mundo, ¿cuál fue? La crucifixión fue ordenada por el consejo predeterminado de Dios para lograr para Dios, a través del mal más grande, la mayor gloria. Esa oración de Jesús en Juan 17 básicamente fue, Señor, Padre, quiero que todos los que me has dado vengan a estar donde estamos para que puedan ver tu gloria. Si quieres agregar una nota al pie, mi tiempo se ha ido. Lee Job 38.
A 42. Algunas palabras duras de Dios. Palabras duras para alguien que pueda pensar que puede cuestionar a Dios. Escucha. Él será glorioso. Él será todo glorioso. Y un día, escucha esto. Un día, toda rodilla se doblará, y todos confesaránla. Gloria del Señor. Almoler me estaba diciendo el otro día que tuvo una conversación con Jim Boyce, y Boyce dijo que era su convicción que una realidad entre los condenados es que sabrán eternamente que recibieron exactamente lo que se merecían. Y para nosotros, que somos, por la dulce gracia de Dios, llevados a la gloria, fuimos ordenados antes de que comenzara el mundo, junto con todo lo demás, incluida la presencia del mal, para ser esa humanidad redimida que verá para siempre y siempre y siempre las heridas del Cordero sacrificado, y glorificará a Dios de maneras que nunca podríamos si no hubiéramos visto tal exhibición de rectitud, amor, santidad y gracia, como hemos visto en su gloriosa redención. Padre, te agradecemos por la maravilla de la palabra, como se nos desata su verdad. Y nos trae descanso a nuestros corazones. Esto es satisfactorio que todo se resuelve en el único en quien debe resolverse. Te agradecemos, oh Dios, que en el misterio insondable de tu voluntad soberana, nos hayas elegido. Estamos asombrados por ello. No podemos superarlo. No podemos detener la alegría. Nos abruma pensar en lo que nos has llamado. Te agradecemos que te hayas puesto en exhibición por tu bien. Y hasta que lleguemos a la gloria y podamos adorarte perfectamente, oh Dios, que te adoremos aquí a través de lo mejor de nuestras habilidades santificadas con todos nuestros poderes en la energía del Espíritu como un Dios que salva a los pecadores. Gracias por esa salvación en el nombre de tu Hijo. Amén.